Hola, antes de empezar con el tema, quiero decir que la historia de Egipto es un poco extensa, entonces lo que voy a hacer es dividir el video en dos partes. En la parte uno voy a hablar sobre Egipto en general y en la parte 2 voy a hablar sobre Egipto y sus dinastías y cuáles fueron sus divisiones. Así que dicho esto, comencemos con el video. Egipto, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, después de Mesopotamia. Egipto tiene un papel muy importante en la historia porque es considerado una de las cunas de la civilización. Geográficamente, Egipto surgió a la orilla del río Nilo. Es uno de los mayores cursos fluviales del mundo y desemboca en el mar Mediterráneo, conformando así el Valle del Nilo. Y por otro lado, el desierto más grande del mundo, el Sahara. Egipto comenzó con la unificación de algunas ciudades del Valle del Nilo alrededor del año 3200 a.C. El río Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una ventaja sobre otros oponentes. El limo fértil depositado a lo largo del Nilo tras las inundaciones anuales significó para los egipcios el practicar una forma de agricultura menos laboriosa que en otras zonas, liberando a la población para dedicarse más tiempo y recursos al desarrollo cultural, tecnológico y artístico. La sociedad egipcia estaba jerarquizada en tres niveles. El que estaba mero arriba era el faraón, es el que tiene el derecho divino y se le atribuían todos los poderes por medio de Horus. Los altos funcionarios eran los sumos sacerdotes y escribas. Estos dictaban las leyes. Y por último estaba el pueblo, que este estaba compuesto por campesinos, artesanos, entre otros. La política del antiguo Egipto se organizaba en dos reinos, el Alto y el Bajo Egipto. A partir del año 3000 a.C. se unificaron en un solo reino que tenía un solo gobierno monárquico, absolutista y teocrático. Monárquico quiere decir que en Egipto gobernaba un único rey. Absolutista quiere decir que el faraón tenía todo el poder absoluto. Y teocrático quiere decir que el faraón era considerado un dios. Y es que el faraón era la representación de Dios en la tierra y en todo Egipto. Le pertenecía, ya sean las tierras, cosechas, el comercio, todo en absoluto le pertenecía. Y algunas funciones del faraón eran: dictaba las leyes, organizaba el ejército, dirigía la vida religiosa, se encargaba también de la justicia y, por último, distribuía la comida al pueblo. A diferencia de Babilonia, en Mesopotamia, la ley egipcia se basaba en una visión de lo correcto y lo incorrecto, basada en el sentido común, que hacía hincapié en llegar a acuerdos y resolver conflictos en lugar de adherirse estrictamente a un complicado conjunto de estatus. Esto era diferente a lo que dictó el rey Hammurabi en su código. En el antiguo Egipto, los delitos menores se castigaban con multas, palizas, mutilaciones faciales o el exilio, dependiendo de la gravedad del delito. El desarrollo económico de Egipto se basaba en la agricultura y en la ganadería. La vida dependía de los cultivos de las tierras inundadas por el río Nilo. Tenían un sistema de diques, estanques y canales de riego que se extendían por todas las tierras de cultivo. En las riberas del Nilo, los campesinos egipcios cultivaban muchas clases de cereales. El grano cosechado se guardaba en graneros y luego se usaba para elaborar pan y cerveza. Las cosechas principales eran de trigo, cebada y lino. Los egipcios creían en una vida de ultratumba, o se podría decir en la vida después de la muerte. Es la creencia de que la parte esencial de la identidad o el flujo de consecuencias de un ser vivo continúa después de la muerte, del cuerpo físico o espiritual, y se preparaban para ella, siguiendo unas normas determinadas del libro de los muertos. Es el nombre moderno que se le da a un texto funerario en el antiguo Egipto, como preparando la tumba y el cadáver.
Ellos creían que después de la muerte, el Ka, doble en forma de espíritu, se dividía en Ba, alma, y Ak, espíritu. El Ba vivía en la tumba del difunto y era libre de ir y venir a voluntad, mientras que el Ak se dirigía directamente al inframundo, donde seguía su juicio. El gran dios del inframundo, Osiris, se encargaba de juzgar el espíritu del difunto, y Anubis colocaba el corazón del difunto en un lado de su balanza, y Mahat, la diosa de la verdad y la justicia, ponía su pluma de la verdad en el otro lado. Si el corazón y la pluma pesaban lo mismo, el Ak, o sea el espíritu, se iba al gran reino en donde los buenos espíritus se mezclaban con los dioses en una vida de paz y armonía. Si no era así, el difunto sufría una eternidad de castigo. Además, los egipcios creían que todo difunto debía tener una casa en su otra vida. Era por esto que les construían pirámides y templos a los cadáveres. También como creían que la segunda vida era casi igual a la primera y uno seguía haciendo lo mismo que en la primera, les dejaban en las tumbas sus joyas, sus alhajas, ropas, alimentos y juegos. El otro temor de los egipcios, además del juicio de sus almas, era que alguien saqueara la casa de sus espíritus, o sea, su tumba. Y si su tumba era saqueada o su cadáver destruido, el Ba se quedaba sin hogar y tanto como el Ak experimentarían una segunda muerte, mucho peor. A veces se colocaba estatuas del difunto en las pirámides, por si el Ba se quedaba sin hogar y permaneciera en la estatua y evitara la segunda muerte. Antiguamente solamente los faraones tenían derecho a participar en la vida futura, pero al llegar el Imperio Nuevo todos los egipcios esperaban vivir en el más allá y se preparaban de acuerdo con sus posibilidades económicas, su tumba y su cuerpo. A los cadáveres se le extraían los órganos que eran depositados en los vasos canopos y después cubrían el cuerpo con resina para preservarlos, envolviéndolo con lino. En la cámara funeraria se depositaban alimentos y pertenencias del fallecido para su uso en la otra vida. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Como les comenté al inicio, esta fue la parte 1 de la historia del antiguo Egipto. Más que nada para que no saturar el video con mucha información y sea lo más entendible posible. Si el video te gustó y la información, regálame tu like, déjame en los comentarios un dato que sepas del antiguo Egipto y suscríbete para más videos sobre historia. Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, chao.